Muy buenas noches. Continuando con el tema número 4, vamos a hablar sobre la deliberación ciudadana y sobre todo la legitimización del poder. ¿Cómo nosotros participamos del diálogo? ¿Cómo lo logramos hacer? Entonces es importante siempre relacionarnos con la vida política, porque recordemos, como ya vimos en varias clases de historia, que nosotros estamos relacionados con la política desde el momento que iniciamos como civilización. Entonces, debemos estar presentes, básicamente. Comenzamos. Entonces, ¿qué es la deliberación ciudadana? Pues básicamente es un proceso donde las personas conversan, dialogan, se analiza ideas, se debate. ¿Y qué buscamos? Pues buscamos acuerdos razonables, hechos, etcétera. Un dato curioso, como siempre les presento, deliberar significa reflexionar con cuidado. Obviamente cualquiera puede emitir una opinión, pero no todo tiene ese sustento, esas bases, entonces es mejor pronunciar hechos que tal vez solo opiniones. ¿Cuáles son las características de la deliberación? Pues siempre el respeto, eso sí, siempre respeto las opiniones ajenas a mí, ¿ya? Así no, tal vez no lo comparta, pero siempre tengo que respetar esas opiniones. Tengo que, si voy a dar una opinión, un hecho, pues tengo que ser claro y argumentarlo de la mejor manera, investigar. Tengo que saber escuchar, primero escucho, espero que la persona termine de hablar y luego tal vez respondo, si es que es necesario, porque a veces hasta un silencio es la mejor respuesta. Obviamente la finalidad de la deliberación en la vida política es la búsqueda de un bien común, que es el progreso del país. Entonces, tenemos que relacionar todos estos términos, sobre todo para adquirir la importancia de esto. ¿Qué mejora las decisiones públicas? Si a mí me interesa lo que está pasando en la vida de política del país, decisiones económicas, etcétera, todo lo que tenga que ver con mi país, pues va a mejorar inconscientemente mi interés desde lo más pequeño hasta lo más grande. Va a reducir los conflictos, si nosotros sabemos conversar, y no solo en el tema político, desde la familia hasta lo más grande. Obviamente promueve la ciudadanía crítica, porque siempre es bueno tener ciudadanos críticos que sepan escuchar, que sepan opinar, sepan defender las posturas que tengan. Entonces es muy importante esto y fortalece la democracia. Si existe el debate en alguna sociedad, pues prácticamente está la democracia. Los derechos civiles y la deliberación, pues la libertad de expresión y la opinión está en la Constitución, y ya sabemos que la Constitución está por encima prácticamente de todo. La capacidad de cuestionar, la cuestión de proponer, porque no, a veces es muy facilito, como les he dicho, decir propuestas, pero no cómo hacerlo. Damos el qué, pero no el cómo. Entonces es complicado así. Tenemos que reflexionar, tener ese control como ciudadano para lograr un estado mejor. Entonces, si yo digo propuestas, pero también las digo cómo. Quisiera que suban el sueldo a $600, pero ¿cómo lo hacen? ¿De dónde sacan estos fondos? Etcétera. Entonces, los derechos políticos, que esto es muy común que hablen en las noticias, a veces dicen juicio político, ¿ya? Y eso en la asamblea más que todo. Entonces, estos derechos políticos está muy arraigado con el término de la deliberación. ¿Por qué? Porque están ahí. El voto siempre se complementa con el diálogo. Usted, para que darle el voto, por lo menos tuvo que escuchar a esas propuestas. Bueno, si es que no le dijeron, igual aunque le digan vota por él y listo, pero le dijeron ya que mediante el diálogo, ¿ya? Permite las elecciones informadas. Se supone que la mayoría de personas vota conscientemente, aunque no pasa, pero se supondría. Promueve la participación activa. Si yo me hago responsable tal vez de mis decisiones tanto políticas y desde lo más pequeño, desde la familia, comunidad y ahí la sociedad, pues siempre vamos a estar participando activamente en el rol de ciudadano. La legitimidad del poder político, el poder es válido cuando la ciudadanía lo acepta. Y hemos visto grandes ejemplos a lo largo de nuestra historia aquí en Ecuador.
A veces nos cansamos de un presidente, ¿qué hacen? Paro y chao, se fue. Y eso ha pasado, como ya les decía, en nuestra historia, cada 3 años siempre hay un paro por ahí. Algunos logran sacarlo del poder, otros no, y etcétera. Pero hemos visto que el poder es válido hasta que el ciudadano quiere prácticamente. Entonces, es algo que pasa en la mayoría de países democráticos, sobre todo. A veces no les gusta un gobierno, ¿qué hacen? Un paro, un levantamiento, una revolución y pues lo sacan del poder. La deliberación también genera legitimidad. Por ejemplo, Weber decía que la legitimidad tradicional eh, es sobre todo es algo que recurren los políticos de decir no, o sea, la demagogia, por decir así, porque ellos prometen, 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 pero a la final nada, y por eso terminan decepcionados la mayoría de sus ciudadanos. Dicen, no, todos los políticos mienten, etcétera, porque dicen muchas mentiras antes ni siquiera llegan al poder y ya están ofreciendo. Entonces, si esto pasa, a veces hay presidentes que por el carisma hasta han sido así han logrado llegar al poder de manera legal y racional, solo porque tal vez tuvieron una buena oratoria. Por ejemplo, el que les decía Velasco Ibarra ha tenido excelente oratoria, porque de ahí si nosotros nos podemos analizar su mandato, no merecía pues ninguno. Se declaraba dictador y todo eso, y otra vez la gente lo volvía a votar. ¿Pero por qué? Porque era carismático, era un excelente orador y la gente volvía a caer lastimosamente. Entonces, siempre está relacionado este tema de la política con nosotros, como ciudadanos. Y aquí aparece un autor muy importante que es Rousseau, y decía que la autoridad nace de la voluntad general, es decir, nace del pueblo prácticamente. Si yo le doy el poder a esa persona, pues yo le doy prácticamente todo para que él me haga conmigo lo que desee. Entonces es lo que pasa. Si yo le doy al gobernante el poder, pues él decide prácticamente mi futuro y el futuro de los demás como país. Entonces esa deliberación forma esa voluntad, y si no nosotros no participamos, pues existe lo que pasa ahora. Algunos están de acuerdo, otros no, otros que dicen que se vaya, otros que se vuelva otro presidente, que se vayan todos, etcétera. Entonces existe esta contradicción en un país, y es donde nace la inestabilidad. Los mecanismos deliberativos, por ejemplo, los cabildos populares, sobre todo esto pasa en los municipios, en los pequeños barrios, a veces hasta en los mismos barrios existen esos conflictos, y pasa, pues a veces, no, yo quiero que sea el tesorero, yo que sea el presidente de mi vecina, etcétera. Las asambleas, como le digo, asambleas ciudadanas, audiencias públicas, las mesas de trabajo, un presupuesto participativo en la misma comunidad, esto pasa, se pelean en la mayoría de veces. A veces no hay ese consenso general y comienzan las discordias, que yo no quiero esto y etcétera. Y miren que nace desde cosas pequeñas, desde la misma comunidad a lo general, porque si nosotros nos fijamos, nace del barrio pequeñito que no se ponen de acuerdo ni para hacer una minga. Imagínense ahora con un país, por eso existe esa inestabilidad. Las audiencias públicas, por ejemplo, son el diálogo entre las autoridades y la ciudadanía. Ahí se comienza cuando se reúne el alcalde, tal vez a presentar una obra, a dar un discurso, etcétera. Entonces estos espacios deben servir para reclamos, para propuestas, y así fortaleceríamos la transparencia, seríamos más activos, pero no pasa, pues la mayoría o van pagados o también existen los reclamos, entonces no se logra ese consenso. Igual las asambleas, los cabildos es lo mismo, se analiza los pequeños problemas en situaciones más pequeñas, que es una sociedad, una comunidad pequeña, la facilita esas decisiones colectivas, y la finalidad de esto sería que resuelvan los conflictos locales, y no pasa en la mayoría de barrios, siempre existe por ahí alguna peleita y es complicado, por eso es que se nos complica como sociedad, y luego vemos esas cosas tan pequeñas que luego pasa en lo más grande como un país en general. Entonces el manejar ese gobierno a veces se vuelve cuesta arriba porque no hay el suficiente apoyo.
El presupuesto igual participativo, la ciudadanía decide prácticamente en un barrio, vamos a hacer una minga, necesitamos y comienzan a dar el presupuesto. Entonces siempre van a promover esta responsabilidad de cada miembro de la comunidad. Algunos obviamente van a querer para ver el barrio lindo, otros no, yo para qué quiero. Siempre existe esa discordia. Por ejemplo, obras prioritarias, algunos comienzan a limpiar las vereditas de sus casas, otros les da lo mismo, etcétera, pero no existe, si se dan cuenta, esa relación de que todos quieran hacer lo mismo. Siempre hay un hito que siempre se descarrila, entonces es complicado cuando no existe el apoyo completo. Pero esto pasa en la mayoría de países del mundo, no pensamos que solo pasa aquí en Ecuador. Entonces, pero ¿cómo cambiamos esto? Obviamente desde la escuela, desde nuestro hogar, cuando no elegimos los gobiernos estudiantiles, tenemos que aprender a que ellos cumplan lo que dice, pues desde ahí, no porque si nosotros nos acordamos en el Consejo Estudiantil día libre para que voten por ellos, entonces es complicado así, porque desde eso ya no van a cumplir, porque no lo pueden hacer. Entonces desde ahí debemos concientizar que sean propuestas racionales, para que luego ya cuando estemos en la vida real, cuando tengan 18, 19 años, y tal vez esos niños que estaban en el gobierno estudiantil ahora sí opten por una vida política de adultos a los 30, 40 años, ellos sepan que no está mal la demagogia, la corrupción, etcétera. Entonces todo inicia desde cosas pequeñas. Siempre tenemos que aprender a negociar, a dialogar, porque la comunicación es lo primordial cuando estamos haciendo política, fomentando el liderazgo responsable, viendo quién está apto para el cargo y así. ¿Cuáles son los obstáculos aquí en Ecuador? Ya nosotros somos, todos los días lo vemos. Falta de espacios de diálogo, nunca estamos de acuerdo. Por acá alguien tiene una opinión y otro dice no, y siempre existe eso. La desinformación, igual ahora con las redes sociales, los medios tecnológicos, es terrible. Existe el desinterés ciudadano, ya a veces los nuevos jóvenes ya hasta no le dan ni importancia a la vida política. Entonces sí es complicado. Eh, Poca educación cívica, ya hasta en el himno comienzan a hacer bromas desde pequeñitos. Entonces no se fomenta correctamente ni el amor por la patria, el interés por la política, por el país. Ya no es como que no genera ni tensión, nada. La deliberación y las redes sociales, como ya vivimos prácticamente en un mundo globalizado, pues las opiniones rápidas sin análisis es lo mejor. Veo un TikTok que está criticando, pues sí, tienes razón y apoyo, like, 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 like. Entonces el riesgo que obviamente sean falsas estas noticias o algunas sean prácticamente noticias repetitivas de hace muchos años. Entonces, ¿qué necesitamos para cambiar esto? Obviamente un pensamiento crítico. Si yo sé diferenciar y sé investigar, pues no me va a pasar nada. Yo investigo, analizo y compruebo. Investigo, analizo, compruebo. En todo prácticamente, no necesariamente solo en noticias, sino en lo general de la vida. ¿Cuáles son los beneficios de nosotros de deliberar, de comunicar? Pues obviamente siempre que nosotros comuniquemos va a haber un mayor consenso, la mayoría de personas van a estar de acuerdo, va a mejorar la convivencia, tenemos mejores soluciones colectivas, todos van a estar de acuerdo prácticamente. Y obviamente si todos están bien, todos están de acuerdo, va a existir una cultura de paz, van a estar tranquilamente viviendo en armonía. ¿Cuál es nuestro rol como ciudadanos, como ciudadanos de la patria? Pues primero informarme. Si yo me informo correctamente, verifico las fuentes, pues va a estar bien. No me voy a enterar que es real, que es fake. Entonces, y luego de informarme tengo que participar activamente, escuchar con respeto, argumentar con evidencias, esto es lo principal, porque a veces es facilito, respondemos y a veces no tenemos ni evidencia de lo que estamos diciendo, a veces pensamos que está bien, pero a veces estamos hablando cosas que ni sentido tienen, entonces hay que proponer esas soluciones, igual nosotros sabiendo conversar como les digo, comenzando desde el hogar, vamos a lograr cambiar esto de nuestra sociedad, tal vez que les falta un poco de educación política,
Entonces es complicado, pero lo tenemos que lograr como sociedad para mejorar el país, obviamente. Entonces, para finalizar, nosotros tenemos que entender que la deliberación, la comunicación, es decir, fortalece la democracia. Si yo me sé comunicar correctamente, pues prácticamente vamos a estar de acuerdo. Entonces, la legitimidad, el poder, siempre va a promover el bienestar común, porque esa es la finalidad prácticamente de cualquier gobierno. No es que alguien entre al poder queriendo hacer el mal al inicio, no, todos quieren, no sé, quedarse para la historia como un buen líder y no pasar a la historia como alguien que dañó el país, tal vez. Entonces, sí es importante eso. Listo, ese es el temita número 4. No, no hay debercito porque ya habíamos visto en historia el tema de la delimitación y de la comunicación, así que no hay debercito. Si no hay preguntas, nos vemos el día de mañana. Ah, no, mañana no hay clases, ¿cierto? Dijeron que, bueno, en la escuela no hay clases. Pues, fiestas de Quito, los que no viven en Quito, pues hay fiestas acá. Entonces mañana no hay conexión y nos vemos el día lunes. Que tengan una excelente noche.